El viaje de un joven curioso hacia la física cuántica. En el corazón de Tokio, en una época de transformación, nació un niño llamado Yoichiro Nambu. Desde temprana edad, su mente inquieta lo impulsó a buscar respuestas a las maravillas que lo rodeaban. La biblioteca familiar, llena de textos clásicos y manuales científicos, se convirtió en su santuario. Los números y las ecuaciones resonaron con él como una melodía, y las matemáticas se convirtieron en su obsesión. El amor de Nambu por los números floreció en su adolescencia. La geometría, con su precisión y belleza, encendió una chispa en él. Cada cálculo era como un rompecabezas, que resolvía con una sonrisa de satisfacción. Incluso los problemas más complejos parecían ceder ante su intelecto agudo. La física también cautivó a Nambu. Las ecuaciones podían explicar el movimiento de las estrellas y el rebote de las piedras en un estanque. A los 16 años, se adentró en la teoría de campos, descifrando conceptos complejos con la ayuda de un diccionario. El ingenio de Nambu no se limitaba a la teoría. Cuando se encontró con un telescopio viejo, lo restauró y dedicó noches enteras a observar el cosmos. Cada observación fortalecía su creencia de que las matemáticas eran la clave para desentrañar los misterios del universo. Nambu nunca perdió su amor por los acertijos. Un día, su profesor de física lo desafió con un problema óptico aparentemente imposible. Nambu, en lugar de seguir los métodos tradicionales, creó su propia solución ingeniosa, que dejó a su maestro asombrado y divertido. La Segunda Guerra Mundial arrojó sombras sobre la vida de Nambu, pero no pudo apagar su pasión por el conocimiento. Durante los apagones, contempló las estrellas, recordando que el universo era más grande que cualquier conflicto humano. Decidido a seguir su sueño, se unió a un pequeño grupo de estudiantes que discutían física bajo la luz de las velas. Después de la guerra, Japón se reconstruyó, y Nambu encontró su lugar en la Universidad Imperial de Tokio. El campus, a pesar de estar marcado por la batalla, brindaba un refugio intelectual. Fue allí donde Nambu comenzó su camino hacia la física cuántica, un viaje que lo llevaría a convertirse en una de las mentes más brillantes de su tiempo. El salto al conocimiento, una travesía de descubrimientos y desafíos. Mi paso por las aulas de la Universidad Imperial de Tokio fue un crisol donde se forjó mi pasión por el conocimiento. A pesar de las penurias de la posguerra, la emoción de estar rodeado de mentes brillantes era un combustible inagotable. Profesores como Hideki Yukawa, un Nobel en física, iluminaban las clases con sus apasionados discursos sobre la mecánica cuántica y la teoría de las partículas elementales. Estos conceptos, al principio desconcertantes, despertaron en mí una curiosidad insaciable. En el segundo año, bajo la tutela del Dr. Soichi Sakata, me sumergí en proyectos de investigación. Sakata no solo me transmitió herramientas técnicas, sino que también me inculcó la importancia de la creatividad y el pensamiento crítico. Una anécdota memorable ilustra este punto. Mientras luchaba por resolver un problema de desintegración beta de neutrones, una inspiración repentina me golpeó en una noche bajo la luz de la luna. Regresé al laboratorio y encontré una elegante solución en pocas horas. A pesar de mi creciente especialización en física teórica, nunca perdí el sentido de humildad. Cada nueva ecuación me recordaba lo mucho que aún desconocía. Este enfoque me llevó a colaborar con otros estudiantes y a participar en animados debates que se prolongaban hasta altas horas de la noche. En estas reuniones, demostraba mi habilidad para simplificar conceptos complejos y explicar mis ideas con claridad. La turbulenta posguerra también influyó en mi visión del mundo. Las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki me recordaron el poder y la responsabilidad que conllevaba el conocimiento científico. Aunque mi enfoque principal era la investigación teórica, sentía la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones éticas de mi trabajo. Mi creciente interés por las simetrías me llevó a plantear una pregunta crucial durante una conferencia sobre teoría cuántica de campos: ¿cómo podemos utilizar los principios de simetría para comprender las interacciones fundamentales? Esta pregunta se convirtió en la guía de mi trabajo futuro. En mi último año, completé una tesis que exploraba la teoría de las simetrías rotas, un concepto que revolucionaría más tarde la física de partículas. Aunque mi trabajo no recibió mucha atención en ese momento, estaba convencido de que estaba en el camino correcto.
En el ocaso de la década de 1950, abordé un barco que me llevaría a los Estados Unidos, un salto al otro lado del Pacífico que transformaría mi trayectoria personal y profesional. El enigma de la simetría rota. Contemplando el helado que se derrite sobre la mesa, mi mente se pierde en un vívido reflejo de los principios fundamentales de la naturaleza. La simetría, un concepto que ha cautivado mi alma desde la infancia, se revela como un enigma inquietante. La belleza geométrica y las leyes físicas fundamentales exhiben simetría, un principio que impregna la naturaleza. Sin embargo, en ciertas condiciones, esta simetría se rompe de manera inesperada. El helado, inicialmente una forma cónica simétrica, se transforma en un charco desordenado, perdiendo su simetría en favor de un estado más caótico. En mi laboratorio, el helado aún fresco en mi mente, me sumerjo en el misterioso mundo de la ruptura espontánea de simetría. Este concepto, apenas explorado en la física teórica, plantea que los sistemas simétricos pueden evolucionar hacia estados menos simétricos, dando lugar a fenómenos nuevos. Para ilustrar este fenómeno, utilizo una analogía vívida: una pelota perfectamente equilibrada sobre una colina. Mientras la pelota permanece en equilibrio, la simetría es perfecta. Sin embargo, cuando la pelota comienza a rodar, la simetría se rompe y el camino elegido determina el futuro del sistema. Al traducir estas ideas intuitivas en un lenguaje matemático riguroso, desarrollo modelos que muestran cómo los sistemas simétricos pueden evolucionar hacia estados menos simétricos. Estos modelos, que implican complejas interacciones de partículas subatómicas, revelan el surgimiento de partículas llamadas bosones de Nambu-Goldstone, consecuencias directas de la ruptura de simetría. Para explicar el funcionamiento de estos bosones, recurro a una analogía musical. Al tocar una cuerda de guitarra, creo una vibración que produce sonido. De manera similar, cuando una simetría se rompe, crea una vibración en el campo que genera un bosón de Nambu-Goldstone. A pesar de la complejidad de mi trabajo, busco incansablemente formas de hacerlo accesible. Durante una conferencia, alguien me desafía a resumir mi teoría en una sola frase. Sonrío y respondo: es como un helado derritiéndose. La forma perfecta desaparece, pero lo que queda es igual de interesante y delicioso. Mi teoría de la ruptura espontánea de simetría no solo explica una amplia gama de fenómenos físicos, sino que también sienta las bases para investigaciones futuras en física de partículas y cosmología. Este avance me valió el Premio Nobel de Física en 2008. El universo no es una entidad estática, sino un torbellino de simetría y ruptura de simetría, un enigma en constante evolución. En medio de este caos aparente, mi búsqueda de orden y comprensión continúa, impulsada por la fascinante naturaleza de la física, una ciencia que revela la elegancia y el misterio del cosmos. El legado de Nambu, un viaje de descubrimiento y reconocimiento. El trabajo pionero de Yoichiro Nambu nos ha permitido comprender profundamente los fenómenos subyacentes de la naturaleza. Sus ideas esenciales sobre la ruptura de simetría allanaron el camino para el desarrollo del modelo estándar, un marco unificador que conecta las fuerzas electromagnéticas y débiles. Nambu poseía una notable capacidad para conectar conceptos aparentemente dispares. Veía la física como un tapiz entretejido, donde cada hilo influía en el diseño general. Su perspectiva holística lo llevó a explorar la teoría cuántica de campos, introduciendo conceptos revolucionarios que sentaron las bases de la cromodinámica cuántica. Además de sus contribuciones científicas, Nambu fue un maestro excepcional. Creía que la enseñanza era una extensión de su pasión por la ciencia. Inspiró a generaciones de estudiantes a pensar más allá de los límites, a hacer preguntas y a abordar los problemas desde perspectivas únicas. Nambu simplificaba conceptos complejos con metáforas y ejemplos cotidianos, haciendo que la física teórica fuera accesible y emocionante. A pesar de la trascendencia de su obra, el reconocimiento de Nambu llegó con retraso. Recibió el Premio Nobel de Física en 2008, después de años de trabajo incansable. Algunos lamentaron este reconocimiento tardío, argumentando que había disminuido el impacto de sus descubrimientos. Sin embargo, para Nambu, el verdadero maestro era el universo. Nunca buscó fama ni reconocimiento, sino el placer de aprender y compartir sus conocimientos. Su enfoque desinteresado recuerda que la motivación científica trasciende las recompensas externas.
La historia de Nambu y su reconocimiento tardío es un potente testimonio de que la verdadera recompensa de la ciencia radica en la búsqueda de la comprensión. Su legado sigue inspirando a quienes se atreven a explorar las profundidades de la naturaleza, guiados por su búsqueda incesante de la belleza y el orden en el caótico mundo subatómico. El legado del maestro, el arte de la física según Yoichiro Nambu. En las enseñanzas de Yoichiro Nambu, el proceso de aprendizaje superaba la importancia de los resultados inmediatos. Creía que la física era un viaje, no un destino. Resaltaba la perseverancia y el esfuerzo, valores que él mismo encarnaba en su propia carrera. A pesar de sus notables logros, Nambu nunca dejó de esforzarse en su investigación, esperando lo mismo de sus estudiantes. Les inculcó que el verdadero conocimiento era arduo pero gratificante. Sus clases eran más que lecciones formales, eran espacios de libre pensamiento e ingenio. Nambu burlaba suavemente los conceptos desafiantes, pero nunca a sus estudiantes. Comparaba la simetría en física con una camisa bien planchada, destacando su elegancia y armonía. La humildad y la sencillez eran pilares de la enseñanza de Nambu. Simplificar los problemas, no hacerlos más complejos, era clave. Alguna vez, al explicar una teoría compleja, sugirió una analogía. Un estudiante propuso una idea, y Nambu la aceptó con entusiasmo, enfatizando la importancia de hacer comprensible lo aparentemente incomprensible. La influencia de Nambu se extendió más allá de las aulas. Sus antiguos alumnos, impregnados de sus enseñanzas, alcanzaron alturas en el mundo académico y la investigación. Compartían un profundo respeto por el hombre que los había guiado, su legado reflejado en sus logros. Nambu consideraba el éxito de sus estudiantes como su mayor recompensa. No buscaba fama o reconocimiento, sino un impacto duradero. Al ver a sus exalumnos contribuir con sus propias investigaciones, sintió la verdadera satisfacción de su trabajo. A pesar de su renombre internacional, Nambu nunca dejó de enseñar e inspirar a las generaciones más jóvenes. Sus clases, aunque más escasas, seguían siendo un faro de sabiduría y humildad. En sus gestos y palabras, recordaba a sus alumnos que la verdadera grandeza yacía no en los premios, sino en su impacto en los demás. Para Nambu, la física era tanto una ciencia como una forma de arte. Veía en las ecuaciones y los diagramas no solo herramientas de descripción, sino expresiones de armonía y belleza. Su trabajo frente a la pizarra se asemejaba a una obra de arte, un acto de creación y fascinación. La belleza en la física, para Nambu, no era un concepto abstracto, sino algo tangible, visible y casi palpable. Comparaba la física con la pintura abstracta, donde las ecuaciones eran pinceles y los experimentos, los colores que daban vida a una obra. Nambu entendía la física como una danza entre el caos y el orden. El caos, decía, era inherente a la naturaleza, pero la física buscaba patrones dentro de él, al igual que un pintor encuentra orden en una escena aparentemente desordenada. Al explicar conceptos complejos, Nambu recurría a comparaciones visuales, trazando diagramas en la pizarra que eran técnicamente precisos pero también artísticamente elegantes. Su imagen de la ruptura espontánea de la simetría era un arco sutil que se rompía, representando un cambio sutil con consecuencias profundas. La física, en su forma más pura, capturaba patrones en el caos. Pero Nambu también encontraba belleza en lo cotidiano. Le gustaba fotografiar paisajes, capturando transiciones de luz y color. Sus fotografías no solo eran recuerdos, sino representaciones del despliegue de la física en el mundo natural. En su hogar, exhibía una colección de arte abstracto que reflejaba las teorías que había desarrollado. Las obras, llenas de simetría y caos, resonaban emocionalmente con sus conceptos físicos. Nambu creía que la creatividad de un pintor y la de un físico teórico eran similares. Ambos comenzaban con una visión, que luego moldean y transforman a través de un proceso de experimentación e intuición. La belleza era el resultado de este proceso creativo, una profunda comprensión revelada a través de una mezcla de lógica y análisis. La estética era esencial en la ciencia de Nambu. Las ecuaciones feas o desordenadas sugerían una teoría incompleta. La belleza era una señal de ajuste armonioso. Este principio guió su propio trabajo, sus ecuaciones cuidadosamente elaboradas, cada símbolo colocado con precisión como notas en una sinfonía.
La teoría de la ruptura espontánea de simetría no solo fue importante por sus implicaciones físicas, sino también por su elegancia matemática. Las ecuaciones eran composiciones, cada operador un trazo de su pincel. La teoría de cuerdas, influenciada por Nambu, parecía un mosaico de ideas que se entrelazaban armoniosamente. En sus clases, Nambu presentaba ideas con lógica y pasión estética. Sus diagramas no eran solo fórmulas, sino representaciones de cómo el universo operaba. Sus conferencias eran actuaciones, fusionando ciencia y arte, demostrando la unidad subyacente de ambos campos. Al final, para Nambu, el arte y la ciencia no eran mundos separados, sino facetas de la misma búsqueda. Ambos buscaban entender la misma realidad, a través de diferentes lentes. La física era su medio artístico, sus ecuaciones los trazos de su pincel. Encontrar belleza en la ciencia era comprender su profundidad, porque como todo gran artista, Nambu sabía que la belleza trascendía la apariencia y resonaba a nivel emocional. El viaje profundo a los arcanos del universo, el legado de Yoichiro Nambu. En las brumas del tiempo, cuando el mundo de las partículas subatómicas se encontraba en una encrucijada, surgió un investigador llamado Yoichiro Nambu. Su mente brillante se adentró en los enigmas del cosmos, guiada por un anhelo de comprender la intrincada danza de la naturaleza. Nambu nos enseñó que las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo, como la que une los átomos, son mucho más complejas de lo que parecen. No son simplemente colisiones entre objetos aislados, sino interacciones dinámicas que cambian con el tiempo y la energía. Su concepto revolucionario de la ruptura espontánea de la simetría desafió nuestra comprensión de la materia. Demostró que las partículas, incluso las más diminutas, no son meros bloques de construcción, sino entidades que adquieren masa a través de procesos profundos y sutiles. Este descubrimiento, inicialmente simple pero infinitamente poderoso, fue crucial para desarrollar la cromodinámica cuántica, QCD, la teoría de la fuerza fuerte que une los quarks dentro de los núcleos atómicos. La QCD reveló que los quarks y gluones, las partículas que interactúan a través de la fuerza fuerte, están sujetos a campos dinámicos y rupturas de simetría que dan lugar a su comportamiento complejo. Las ideas de Nambu también influyeron profundamente en el modelo estándar de partículas, que unifica casi todas las fuerzas fundamentales conocidas. Su ruptura espontánea de la simetría permitió que los científicos completaran el modelo estándar, explicando cómo las partículas adquirían masa sin violar las simetrías subyacentes. Más allá de su brillantez técnica, Nambu poseía una profunda humildad y una aguda apreciación de la belleza en los detalles más pequeños. En medio del ajetreo y el bullicio de los simposios científicos, encontraba consuelo en resolver rompecabezas y pasear por los tranquilos senderos de la naturaleza, encontrando inspiración en lo mundano. Su vida nos recuerda que el genio no se define únicamente por los grandes descubrimientos o la fama, sino también por la capacidad de ver la maravilla y la conexión en todo lo que nos rodea. Nambu nos enseñó que el viaje de la exploración científica es tan gratificante como el destino, y que la verdadera belleza se encuentra en los intrincados detalles que tejen el tapiz del universo. La búsqueda de la verdad en la intersección de la complejidad y la simplicidad. El universo era un enigma que Yoichiro Nambu se dedicó a resolver, pero su enfoque era único. Reconoció la dualidad inherente del cosmos, donde la complejidad y la simplicidad coexistían armoniosamente. En lugar de centrarse en las grandes teorías, Nambu se adentró en los detalles, apreciando los patrones entrelazados que conectaban todo, desde las estrellas hasta las hojas caídas. Veía la física como una exploración de estas interconexiones, una búsqueda de la verdad oculta bajo la superficie. Su tranquilidad y su preferencia por la soledad reflejaban su profundo respeto por la contemplación. En un mundo impulsado por la fama y el éxito, Nambu encontraba refugio en el susurro de las ideas y en la naturaleza que lo rodeaba. Mientras otros físicos se sumergían en grandes debates, Nambu mantenía su enfoque en lo que le apasionaba, dejando que las respuestas surgieran a su propio ritmo. Su descubrimiento de la ruptura espontánea de simetría nació de años de tranquila reflexión, una revelación de cómo la simplicidad podía dar lugar a la complejidad. El reconocimiento llegó tardíamente, pero fue un merecido testimonio de una vida dedicada a la ciencia. Nambu no buscó la fama, sino la comprensión, y la noticia del premio Nobel lo recibió con sorpresa y gratitud. El día en que lo anunciaron fue como cualquier otro en su vida tranquila,
pero la llamada del Comité Nobel hizo que la realidad se impusiera. La sorpresa y la alegría se mezclaron con un sentido de desconcierto. ¿Cómo podía su trabajo tan profundamente personal ser digno de tal honor? La humildad de Nambu brilló con fuerza ese día y durante la entrega del premio. No hubo grandes celebraciones, solo una calma serena que reflejaba su verdadero espíritu. Valoraba las conexiones humanas y la pasión por el conocimiento por encima del reconocimiento. Para Nambu, el universo era un lugar donde la complejidad y la simplicidad se entrelazaban, donde lo intrincado surgía de lo básico. Su exploración de la ruptura espontánea de simetría fue un ejemplo de cómo la ruptura del equilibrio podía conducir a un orden más rico. En sus reflexiones, Nambu veía la vida de manera similar, reconociendo que a veces es necesaria la ruptura de la armonía para dar paso a formas de existencia más complejas y significativas. El universo, en su simplicidad y complejidad, seguía siendo un misterio que Nambu abrazó con todo su ser, buscando siempre una comprensión más profunda de sus secretos entrelazados. El viaje de la ciencia, un camino hacia la autoexploración. Como un explorador que surca los mares de la ciencia, embarqué en un viaje de autodescubrimiento que abrió nuevos senderos en mi mente. La ciencia, lejos de ser un mero compendio de conocimientos, se transformó en una lente a través de la cual podía comprender mi lugar en el universo. Cada hallazgo científico, un paso hacia el conocimiento, me reconfiguraba, revelándome no solo las verdades objetivas del mundo, sino también los confines y potencialidades de mi propio ser. La física, mi brújula en esta travesía, me guió por un laberinto de complejidades, enseñándome a apreciar la simetría y la ruptura, el orden y el caos. El universo, en su vasta extensión, se convirtió en un reflejo de mi propia existencia, donde la incertidumbre y el misterio me empujaban a cuestionarme, a reexaminar mis creencias y a abrazar lo desconocido. A medida que mi viaje se acercaba a su ocaso, el legado que dejaba atrás no se limitaba a mis logros académicos. Entendí que mi contribución trascendía los honores y reconocimientos, influyendo en las mentes de las generaciones venideras, continuando el ciclo interminable de exploración y descubrimiento. La belleza del universo, revelada a través de la ciencia, se entretejía con la belleza de mi propia existencia. La armonía de las estrellas, el ritmo de las partículas subatómicas, todo hablaba de una interconexión profunda, una sinfonía cósmica que resonaba en mi interior. En la simplicidad y complejidad del universo, encontré un enigma que definía mi propia naturaleza como ser humano. La ciencia, en su papel como traductor del lenguaje de la naturaleza, me permitió descifrar los patrones ocultos del cosmos, acercándome a las verdades fundamentales que gobiernan tanto la realidad física como la esencia misma del conocimiento humano. Yoichiro Nambu, un faro en este viaje, nos recordó que la ciencia es una búsqueda sin fin, un tapiz en constante evolución donde cada nueva idea desafía y enriquece las anteriores. Su trabajo, un testimonio de su brillantez, sigue inspirando a científicos que persiguen el conocimiento con una insaciable sed de comprensión. La ciencia, un legado viviente de las mentes inquisitivas que nos precedieron, continuará su avance incesante, revelando las maravillas del universo y allanando el camino para las generaciones venideras. En este viaje interminable, encontramos no solo la verdad objetiva, sino también un reflejo de nuestra propia naturaleza humana, una búsqueda incesante de significado y conexión en el vasto y enigmático tapiz de la existencia. El legado de un científico visionario, ciencia para el bien común. Como un buscador de sabiduría, me sumergí profundamente en las ideas de un brillante científico cuya mente trascendió los límites del conocimiento. Su legado no solo se basa en los avances tecnológicos que impulsaron la comprensión humana, sino también en su profunda creencia en el poder de la ciencia para transformar el mundo. Aunque sus contribuciones científicas eran complejas y altamente especializadas, nunca perdió de vista el propósito fundamental de la investigación: mejorar la vida humana. Creía firmemente que la ciencia no debía confinarse a los muros de los laboratorios, sino que debía liberarse para abordar los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad. Para él, la ciencia era más que ecuaciones y descubrimientos, era una fuerza viva que conectaba el conocimiento y la acción. Inspiraba a otros a ver su trabajo no solo como una vocación profesional, sino como una oportunidad para marcar una diferencia significativa en el mundo. El legado de este científico extraordinario continúa resonando entre aquellos que reconocen el potencial transformador de la ciencia.
Su mensaje es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento debe estar guiada por un profundo sentido de responsabilidad y propósito. La ciencia no solo debe iluminar nuestro entendimiento, sino también empoderarnos para construir un mundo más justo y equitativo.